Bueno, buenas tardes. Primero que todo, mi nombre es Jorge Araya. Voy a ser uno de los hospedadores de este video. Y mi compañero Esteban Murillo Rojas, que también va a estar acompañándome también para este trabajo de investigación correspondiente al curso de programación en ambiente web 1. Le damos la bienvenida al profesor Vladimir, que es el que va a estar revisando este video, y también a cualquier otra persona que lo llegue a ver, tal vez algún compañero de nosotros que se interese por la tecnología de SAS. Entonces, Esteban, si quiere, eh, prosiga con la presentación, que es la que vamos a utilizar como guía durante, bueno, a lo largo de este trabajo de investigación. Bueno, mi nombre es César Murillo, darle la bienvenida también al profesor y a los compañeros. En esta presentación vamos a ver lo que es SAS, Syntactically Awesome Style Sheets. Entonces, mi compañero puede empezar con la introducción. Claro, bueno, para hablarles un poco de SAS, bueno, SAS es un preprocesador de CSS. Como bien en algunos cursos ya hemos aprendido a utilizar lo que es las hojas de estilo en cascada para darle un aspecto más bonito a nuestras páginas, ya sea una página estática o una página dinámica. Nos vamos a encontrar también con que no solamente existen, por ejemplo, frameworks para páginas web, llámese, por ejemplo, no sé, JavaScript o, por ejemplo, PHP, sino que también existen algún tipo de tecnología para CSS, que va a extender aún más los límites que tiene ya de por sí CSS. Entonces aquí nos encontramos con los llamados preprocesadores. Estos preprocesadores son una tecnología que vienen a aumentar más las ventajas que podemos incorporar a CSS. Es decir, como bien SAS lo llama en su página, que ahorita lo vamos a ver, es un CSS with superpowers, es decir, un CSS con superpoderes. Entonces, bueno, básicamente no es un lenguaje como tal, más bien es una sintaxis, que ahorita vamos a ver que existen dos sintaxis, y lo que hace básicamente es darnos opciones para que nosotros podamos inclusive hasta escribir código más rápido de CSS, tener inclusive un código más limpio, y esto nos va a permitir hacer un compilado de SAS y convertirlo en un archivo .css, que es el que el navegador puede interpretar, ya que las sintaxis de SAS por sí solas, si nosotros hacemos un link con un style sheet haciendo referencia a un .sas, el navegador no lo va a reconocer. Bueno, con esta tecnología SAS, por ahí se mezclan algunas otras como Ruby, que es ahorita vamos a ver qué función entra aquí para lo que es SAS. Y bueno, más que todo así, eso es SAS. Es básicamente algo que nos va a llevar, una herramienta que nos va a ayudar a tener un mejor control de CSS, a tener un código más limpio, a aumentar más las capacidades de SAS, perdón, de CSS con SAS. ¿Okay? Y bueno, ahorita mi compañero Esteban va a hablarles un poco, unos features más, más a profundidad sobre SAS. Y al final vamos a ver un prototipo con SAS para ver cómo es que funciona desde su instalación, su configuración y ya implementarlo en el código. Entonces, Esteban, puede proseguir ahí. Muy bien, ¿qué es SAS? SAS es, como lo mencionó el compañero anteriormente, es un preprocesador para CSS, es decir, que es una extensión, podemos llamarlo así como una extensión, ya que podemos hacer una comparación con un lenguaje de programación, ya que tiene una sintaxis completamente diferente a lo que es SAS en sí mismo. Lo que hace es tomar esa sintaxis, procesarla, valga la redundancia, y crear un archivo CSS con la sintaxis o con
con las líneas de código que se escribieron. Eso es SAS. Viene a aumentar lo que es la capacidad y el, la capacidad de estilos en lo que es SAS. Viene a mejorar lo que es su uso. Viene a dar un montón de funciones que no existían, que no existen en SAS, en CSS, perdón. ¿Para qué sirve SAS? SAS es una extensión de CSS. Este proporciona herramientas como el uso de variables, funciones, entre otras opciones. Además, brinda opciones de personalización a las reglas de estilo ya existentes, con las dos sintaxis que él ya provee por defecto, que es SAS y SCSS. Para brindarle al desarrollador mayor libertad creativa, para crear interfaces más interactivas, atractivas y más fácilmente que si se hace directamente con CSS. ¿Cómo funciona SAS? SAS tiene dos tipos de sintaxis diferentes, como ya mencioné. El SAS principalmente y el SCSS. SAS cuenta con un motor de preprocesado, de procesamiento, por lo que podemos verlo como un lenguaje de programación que debe ser compilado antes antes de mostrarlo. Por esta razón, se pueden utilizar variables, permite el uso de variables, propiedades personalizables, anidamiento de estilos, ya que al poseer este motor de procesamiento, convierte los lenguajes SAS en código CSS con mayor facilidad y menor código a la hora del desarrollador escribirlo. Permite crear efectos o interfaces para que éstas sean más interactivas y atractivas a los usuarios. Entonces, lo que, lo que viene a hacer es SAS, el motor de procesamiento, es convertir esa sintaxis que el desarrollador escribió en un archivo .sas o .scss y convertirlo en un archivo CSS. SAS tiene varias características que son las que las que les voy a mencionar a continuación. SAS es 100% compatible con CSS, ya que al tener este procesador, este motor de procesado, como vimos antes, convierte lo que es las diferentes sintaxis que él tiene en código CSS. Permite el uso de variables, mixins, que son funciones, anidamiento de estilos, entre otras herramientas. Incluye funciones para manipular con facilidad colores y otros estilos. Brinda librerías y diferentes directivas de programación. Genera archivos CSS correctos, o sea, es 100% efectivo la creación de archivos CSS. SAS cuenta con varios beneficios. Permite mejor organización y menos reglas de estilo, debido a que soporta la anidación. Entonces, esto, al soportar anidación, se escribe menos código y puede ver más ordenado. O sea, es más entendible para las personas. Soporta el uso de variables de diferentes tipos sin necesidad de indentación. Ahora más adelante lo vamos a ver en el prototipo, que el compañero puede crear variables con colores, con valores de colores y con diferentes valores, valga la redundancia, que van a generar diferentes estilos. Soporta la utilización de mixins, que son funciones, para reutilizar código y evitar repetir el código.
como en programación sabemos que existe el Do Not Repeat Yourself. Esto viene a ayudar bastante a lo que es evitar esto en lo que es CSS. Además, implementa la posibilidad de utilizar herencia en las reglas de estilo. Permite la importación de códigos CSS que se encuentra en otros archivos. Podemos tener el archivo .c.sas, en donde se puede implementar código ya sea de Bootstrap, por ejemplo. Implementa perdón, se encuentra basado en Ruby. Bueno, SAS cuenta con varias diferencias, perdón, con respecto a lo que son otros preprocesadores de SAS. Por ejemplo, soporta ciertas funciones lógicas como lo son los loops, los bucles, mientras que LESS u otros preprocesadores no soportan este tipo de funciones lógicas. Cuenta con dos tipos de sintaxis diferentes, mientras, bueno, en contraste con los otros, con el resto de preprocesadores que solo cuentan con una sintaxis. Entonces, esto puede ser también un beneficio, ya que permite esa flexibilidad a la hora de el desarrollador poder elegir cuál sintaxis desea usar, con cuál se siente más cómodo. Presenta mejoras en las instrucciones, lógicas, como vendría a ser condicionales, mientras que los otros preprocesadores, por ejemplo Stylus, cuentan con una implementación muy pobre de lo que vendrían a ser condicionales o instrucciones lógicas o funciones lógicas, o de plano no las implementa. Este se encuentra basado en Ruby, a diferencia del resto de preprocesadores que normalmente se encuentran basados en Bootstrap o en JavaScript. A continuación, mi compañero va a proceder con lo que es el prototipo. Bueno, a continuación vamos a proceder con lo que vendría siendo el demo o un prototipo que vamos a utilizar para explicar un poco, después de esa exposición que realizamos abarcando diferentes temas de SAS, todo esto vamos a encapsularlo en un ejemplo, en un prototipo donde vamos a poder poner en práctica esos conceptos. Bien, en primer lugar, es muy importante que vamos a empezar primero con la instalación. La instalación de SAS es una instalación bastante sencilla, es muy rápido de hacer, pero sí necesitamos tener un cierto cuidado dependiendo, ya que SAS lo podemos utilizar para unos fines con algunas tecnologías y para otros fines, como por ejemplo, lo queremos utilizar con Node.js o lo podemos utilizar en tecnología solamente, por ejemplo, HTML en una página estática. Entonces hay que tener cuidado con eso para saber cuál es digamos, el evento en el cual nos encontramos. Ok, bueno, primero que todo lo que tenemos que hacer es irnos a la página oficial de SAS. La página oficial de SAS, simplemente en nuestro navegador ponemos www.sas-lang.com, como lo podemos ver aquí en el buscador, donde tenemos aquí la URL. Una vez que entramos a la página de SAS, nos vamos a encontrar con esta página, y como hablábamos al principio, es un SAS con superpoderes. Eso es SAS, ¿okay? Así lo nombran. Entonces, básicamente, a nuestro ya conocimiento de CSS, como nosotros generalmente creamos una hoja de estilo en cascada con CSS, SAS nos va a permitir aumentar más, digamos que los temas
que podemos, digamos que abarcar con un archivo de CSS normal, ¿ok? Entonces, bueno, cabe destacar que es una página bastante bonita y que tiene una documentación bastante grande y le da la oportunidad, inclusive, por ejemplo, a Esteban y a mí, que nosotros no sabíamos utilizar SAS, nos da una oportunidad de Learn SAS. En esta opción nosotros vamos a poder encontrar los básicos de SAS, como por ejemplo saber cómo se hace el procesamiento, variables, nesting, algunas partials, por ejemplo, modules, mixes y en un sinfín, por ejemplo, hasta los extended o clases extendidas y un sinfín de básicos que nos va a permitir con ejemplos mostrarnos cómo es que funciona el código, cómo nosotros lo podemos, digamos que, replicar en un proyecto. Ok, bueno, lo que nos interesa aquí ahorita por el momento es la parte de install. SAS tiene dos formas de instalarse, o dos formas, bueno, una forma de utilizarse y una forma de instalarse. La primera es usando aplicaciones. SAS se puede correr con aplicaciones como por ejemplo en Mac, en Windows o en Linux. Y algunas aplicaciones de ellas es por ejemplo CodeKit, Compass, The App o Ghost Lab, o por ejemplo también está LiveReload. Y bueno, esas son aplicaciones que, como les dije, esto es, por ejemplo, un camino que algunas personas van a poder seguir si quieren utilizar SAS con una de estas aplicaciones. Otro de los caminos es, por ejemplo, instalando mediante command line. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque no es, digamos, en cualquier evento que nos encontremos que nosotros vamos a utilizar SAS utilizando la línea de comando. Es específicamente, por ejemplo, si nosotros vamos a tener un proyecto utilizando Node.js, donde nosotros vamos a tener que, bueno, antes de eso, haber instalado Node.js y haber instalado la dependencia de NPM, que es la que permite instalar bibliotecas para que funcionen con Node.js. Entonces, mediante npm, nosotros nada más utilizamos este comando, npm install -gen SAS. Y ya en nuestro Node Modules ya vamos a tener listo para usar SAS en un proyecto que utilice Node.js. ¿Okay? O también, por ejemplo, si ustedes utilizan algún tipo como un manejador de paquetes como Homebrew, que lo utilizan, por ejemplo, el sistema operativo MacOS o Linux, se instala, por ejemplo, utilizando este comando, brew install SAS, SAS, SAS. Bueno, estos son dos eventos en los cuales se puede utilizar SAS y solamente aquí es importante recalcar específicamente para estos eventos ustedes lo van a hacer ya sea con aplicación o con línea de comando. Si ustedes no van a hacer estos eventos, digamos, no van a utilizarlo de ninguna de estas formas, entonces no tienen que hacer este paso. Ok, lo único que vamos a hacer, si ustedes no lo van a hacer de esta forma, es instalar Ruby. Entonces yo aquí lo que tengo es la página de Ruby. Ustedes nada más ponen Ruby Installer o Ruby Download y nos vamos a encontrar con una con una página como esta. Esta es la página oficial de Ruby. ¿Por qué Ruby? Bueno, Ruby es el que nos va a ayudar a nosotros a compilar el código SAS o la sintaxis de SAS a código CSS. Esto nosotros ahorita más adelante lo vamos a explicar. Entonces, si nosotros vamos a utilizar SAS y no vamos a necesitar los dos anteriores caminos, entonces instalamos Ruby. Nada más le damos aquí en el botón de Download y vamos a escoger, dependiendo, si ustedes quieren un DevKit, por ejemplo, Ruby con DevKit, el DevKit es como lo dice aquí, es una versión que trae Ruby, DevKit, y DevKit es como una herramienta que nos va a proporcionar a nosotros diferentes gemas, por ejemplo, que utiliza Ruby, que son como librerías de él, para que sea más fácil de utilizarlo. Esto es más que todo para personas que tal vez vienen iniciando y que están haciendo un programa con Ruby. En el caso de nosotros solamente vamos a utilizar Ruby, no vamos a necesitar ni un DevKit ni nada para hacer eso, solamente necesitamos instalar SAS. Entonces nos serviría Ruby without DevKit, o sea, el Ruby sin ese DevKit.
instalamos cualquiera de estas versiones, la que obviamente ya sea por 64 o por 86, que vendría siendo la de por 32 bits, la que funciona en nuestro sistema operativo. Es un instalador normal, una vez que se instala, más, es darle siguiente, siguiente, como cualquier otro instalador, y ya vamos a tener Ruby instalado. A partir de aquí, vamos ya a lo que vendría siendo nuestro escritorio, y con la instalación de Ruby, se nos va a instalar algo llamado, eh, es como un tipo de SMD, pero de Ruby. Se llama Start Command Prompt with Ruby. ¿Okay? Lo vamos a abrir. Es muy importante que se fijen muy bien cuál abren, ya que esto es muy similar al CMD. De hecho, si nosotros aquí abrimos el CMD, vamos a poder darnos cuenta de que son prácticamente iguales. Lo único que cambia es que aquí dice Microsoft Windows y aquí dice Ruby y la versión. Entonces, verificar que estén en Ruby para no cometer algún error. Una vez que estemos aquí, entonces lo que vamos a hacer es a instalar SAS. Ruby, como le dije anteriormente, él utiliza la llamada gemas. Estas gemas son bibliotecas o dependencias que nosotros, o algún tipo de otro componente que podamos utilizar con Ruby. Entonces, lo único que tenemos que hacer es el comando gem install SAS. Con ese comando le damos enter y se va a empezar a instalar SAS. Una vez que se termina de instalar y ustedes ya pueden escribir otra vez en la línea de comando, significa que ya se ha completado la instalación. Una vez con eso, entonces ya podemos proceder con el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, en el caso de nosotros vamos a estar utilizando Visual Studio Code y cuando nosotros ya estamos aquí en Visual Studio Code, va a haber también una configuración que tenemos que hacer, más que todo con unas extensiones que tenemos que instalar para que sea más productivo el ambiente con SAS. Eso ahorita lo vamos a ver. Esto mismo también se puede hacer, por ejemplo, en otros editores como Atom y también con otros editores donde ustedes van a tener que instalar alguna extensión. La que sé que tiene una sintaxis de SAS y que también tiene esto es Sublime Text, que tiene una extensión para hacer sintaxis de SAS. Okay, bueno, en primera instancia nos vamos a concentrar en Visual Studio. Vamos a hacer un repaso primero de las dos sintaxis que existen con SAS. Bien lo decíamos antes, existen dos sintaxis, una llamada SCSS, que es la primera sintaxis. Esta primera sintaxis de SAS es un archivo que tiene un punto SCSS y nosotros vamos a poder observar que es una sintaxis muy similar a la que estamos acostumbrados a hacer en un archivo de CSS. Bueno, por ejemplo, podemos acceder aquí al selector del body y hacer un background y cambiar el color por blue. ¿Okay? Entonces, como podemos ver, es una sintaxis muy similar a la de CSS. Aquí sí cambia un poco la cosa, más que todo en lo que es anidación, porque, por ejemplo, si nosotros estudiáramos en CSS y nosotros quisiéramos entrar a un selector dentro de otro, nosotros tendríamos que hacer, por ejemplo, al body, yo quiero entrar, por ejemplo, a todos los H1 y yo le quiero, pues, cambiar el color. Yo tendría que hacerlo de primera instancia de esa forma. Pero con la sintaxis utilizando SAS y la extensión de sintaxis SCSS, yo lo tendría que hacer de esta forma. Entonces es un poco como más ordenado. Body, abro las llaves de inicio y de fin. Y H1, abro llaves, cierro llaves y le cambio, por ejemplo, el color a todos los H1 que se encuentren dentro del body. Esto sería así por encima la sintaxis de SCSS. Ok, ahora vamos a ver otra sintaxis, la segunda sintaxis que tiene SAS y es .sas, que es una de las más, digamos, estéticamente más bonitas para utilizar con SAS.
Entonces, por ejemplo, nosotros, siguiendo este ejemplo de cambiarle el color del fondo o el background al body, podemos hacerlo de esta forma. Body, damos un enter, hacemos un tab, background blue, y como podemos ver, hay una diferencia muy grande con respecto a la anterior sintaxis, y es que nosotros no tenemos la necesidad de poner las llaves de apertura y de cierre, y tampoco tenemos que poner el punto y coma al final, que muchas veces pues no lo comemos y nos da errores. En este caso no pasaría nada. Como podemos ver, el código es un poco más legible, es un poco estéticamente más bonito, y no es tan fuerte el tipado que tiene en el caso de la sintaxis, porque perfectamente y pues no tenemos punto y coma, no tenemos llaves, entonces es un poco más bonito. Aquí tenemos un ejemplo de anidación, un ejemplo donde queremos acceder a los H1 del body, entonces igualmente se hace body, enter, un tab, H1, un espacio, un tab y el color que queremos. ¿Okay? Esos serían básicamente así como los conceptos básicos que necesitamos para entender con cuál sintaxis o cómo se hace más bien una sintaxis y la diferencia que tiene con otra. Para verlo mejor, por ejemplo, dentro de los basics de SAS, donde antes estábamos en Learn SAS, podemos ver que no está mal utilizar una sintaxis versus otra. Ambas están bien y cada uno escoge la sintaxis que más le guste. Hay personas que tal vez quieran seguir utilizando la sintaxis muy parecida a la de CSS, y hay otros que no les gusta esa sintaxis y quieren probar algo más estéticamente bonito y que sea más rápido de escribir el código. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en variables, podemos ver que en la página misma de SAS nos da la opción tanto de SCSS como la de SAS. Y podemos ver simplemente que en este caso quitan los puntos y coma y las llaves de apertura y de cierre. Entonces, básicamente tenemos que conocer que existen dos sintaxis, porque si ustedes buscan ejemplos en internet, hasta en el mismo, por ejemplo, la documentación de SAS, vamos a encontrar de que hay momentos en los que tal vez van a haber ejemplos con la sintaxis de SCSS o sintaxis de SAS. ¿Okay? Una vez ya teniendo en cuenta eso, el prototipo de hoy lo vamos a estar basando en estos temas: variables, anidamiento, imports, mixins y clases extendidas o extended. Muy bien, entonces, una vez que ya terminamos esta guía, vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer es seguir una estructura. Vamos a crear un folder o una carpeta que se va a llamar SAS. ¿Ok? Dentro de esta carpeta vamos a tener un archivo que se va a llamar main.sas. ¿Ok? Ahora ustedes dirán, ¿por qué tiene que llamarse main.sas? No le puedo poner otro nombre. No se le puede poner otro nombre, ya que el main.sas va a identificar a la clase principal, porque ahorita vamos a ver más adelante que con las llamadas, los llamados imports, que lo vamos a ver aquí en uno de los temas, nosotros vamos a poder crear tantos files o archivos con una extensión .sas, y nosotros vamos a poder importarlos luego a nuestro archivo main principal. O sea, vamos a tener, por ejemplo, 5 archivos de variables, de, no sé, código reutilizable, etcétera, y al final, en un archivo main, vamos a tener puros imports. Y ese main es el que vamos a llamar luego, o es el que vamos a convertir a CSS. ¿Okay? Después de CSS, nosotros lo vamos a llamar con un link y un style sheet en nuestro código HTML. Ok, entonces una vez ya aquí dentro de nuestro archivo de main.sas, vamos a tener, que si ustedes la primera vez que está utilizando SAS o abre un archivo de .sas en Visual Studio Code, le va a salir aquí una ventana o una notificación que, como estas, por ejemplo, en la cual nos va a decir que nosotros no tenemos la capacidad de abrir archivos de .sas, que si queremos instalar una extensión que nos va a ayudar a interpretar el código SAS en Visual Studio Code. Entonces, si a ustedes no les salen ese mensaje, es importante que se vengan a la parte de extensiones y simplemente busquen una extensión, busquen así nada más SAS, y van a aparecer de primero esta que dice SAS.
hecha por el autor Sealer, y esto es básicamente el que nos va a permitir a Visual Studio Code interpretar el código y que así pueda leer o abrir archivos de .sas para que nosotros podamos escribir código de SAS. Ok, una vez que ya lo instalemos, es importante reiniciar otra vez el Visual Studio Code para que se apliquen los cambios, ya que a veces el Visual Studio Code no los agarra de una vez. Una vez que nosotros ya tengamos esto, entonces ya ahora sí vamos a poder continuar con nuestro ejemplo. Ok, bueno, seguidamente lo que vamos a hacer, bueno, en caso de nosotros, de este ejemplo, vamos a hacer una página estática de HTML. Entonces aquí pusimos un index.html, tenemos la estructura básica de HTML5. Bueno, seguidamente lo que vamos a crear para este ejemplo es una página estática de HTML para ver el ejemplo con SAS. Entonces simplemente creamos un archivo .html que va a ser nuestra página donde vamos a aplicar CSS con SAS. Muy bien, yo aquí tengo una página que yo ya tengo montada previamente. Voy a copiarle y pegarle simplemente el body de una página muy sencilla. Donde vamos a tener un header con un navbar que tiene diferentes etiquetas o anchors. Tenemos un container donde vamos a tener dos divs, donde vamos a tener un título y un loading con un párrafo, o un párrafo dentro con texto loading. Ok, una vez que ya tenemos esta página, pues nosotros ahorita estamos utilizando lo que sería Live Server. Entonces vamos a abrir la página con Live Server. ¿Ok? Y aquí tenemos la página que ahorita que acabamos de crear. Ok, muy bien. Ahora, una vez que ya tengamos esto, entonces ahora sí, nos vamos a venir al main.sas. ¿Ok? Y vamos a empezar lo que tendríamos que hacer o cómo trabajar con SAS. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo, primero una estructura básica, por ejemplo, de cómo utilizar SAS. Por ejemplo, yo le quiero cambiar el color al body, entonces simplemente le digo body. Generalmente esto ya de una vez como que le autocompleta, pero tenemos que evitar eso, nada más lo borramos y ponemos otra vez body. Le damos un enter, ya él nos lo pone como un tab, y ponemos aquí background. Y yo voy a copiar aquí un color que tengo para el background, que va a ser este. ¿Ok? Muy bien. Ahí en un principio uno diría, bueno, yo simplemente, por ejemplo, me puedo venir aquí, le doy, por ejemplo, aquí un link de CSS, pero ¿a quién voy a llamar yo? ¿Ok? Entonces, yo diría, bueno, yo me vengo aquí a SAS, a la carpeta de SAS, y abro el main.sas, ¿verdad? Eso en principio uno pensaría que sirve así. Entonces aquí está, main.sas. Nos venimos un momento aquí a nuestra página, aquí, ¿ok? Y nosotros recargamos y pues no pasó nada, ¿ok? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque el navegador no reconoce código de SAS, solamente CSS, JavaScript y HTML. Por lo tanto, nosotros esto nunca nos va a funcionar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener este body y que nos lo reconozcan nuestro HTML o el navegador en sí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que, o que tenemos que entender es que esto nosotros lo tenemos que compilar a código CSS. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nos venimos otra vez a nuestra terminal o a nuestra línea de comando de Ruby, y lo primero que tenemos que hacer es ir a navegar hasta la ruta de donde nosotros tenemos nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, yo aquí, por ejemplo, lo que ustedes pueden hacer es darle clic a la carpeta de SAS y darle a copiar el path. Y es que ustedes nada más le dan lo que pueden ir a hacer
dependiendo si no los deja copiar, entonces simplemente tienen que irse hasta donde él. Yo voy aquí un momento, tenemos aquí SAS. Muy bien, una vez que nosotros ya pues vamos a navegar hasta el directorio donde tenemos nuestro proyecto, en este caso, nosotros que lo tenemos en un folder llamado SAS, y dentro tenemos todo el proyecto, entonces vamos a realizar lo siguiente. Nosotros vamos a tener que compilar nuestro código SAS. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hacemos SAS, escribimos SAS, ponemos el archivo que nosotros tenemos, que en este caso tenemos SAS, el archivo donde está el archivo que tiene el punto SAS, en este caso main.sas, dos puntos, el archivo de salida. El archivo de salida en este caso nosotros le podemos poner, por ejemplo, main.css. Ese va a ser nuestro archivo de salida. Le damos enter y él va a tardar un ratito en lo que él está procesando o compilando el código de SAS y pasándolo a CSS. Entonces, vamos a esperar un momento. Ok, listo. Una vez que nosotros ya podemos escribir aquí en línea de comando, significa que ya se completó y nos vamos a ir ahora a Visual Studio Code. Y vamos a poder observar que ahora se nos ha creado varias carpetas. Se nos creó, antes solamente teníamos el main.sas, ahora tenemos un .sas caché, un archivo CSS y un archivo .css.map. ¿Ok? No le pongan atención a todos esos archivos de SAS caché y mains.saps.css.map. Solamente enfóquense en este archivo que se creó nuevo, que es main.css. Es nuestro archivo de salida CSS. Y como podemos ver aquí, ¿okay? Podemos ver que ahora se nos ha compilado el código de SAS, que es este que tenemos aquí, en código CSS. Y por ejemplo, aquí está respetando la sintaxis de CSS. Llaves de cierre, de apertura, dos puntos y punto y coma. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, esto nosotros nada más lo llamamos donde teníamos nuestro link de la hoja de estilos. Digamos, aquí le ponemos main.css. Ahora nos venimos a nuestra página, la recargamos y ahora podemos ver que ya ahora sí se está reconociendo el color. ¿Ok? Entonces ya ahora sabemos cómo pasar de código SAS a código CSS. Muy bien, ahora sí, ya que estamos metidos así en esta parte, podemos ahora seguir configurando absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, yo ahora voy a configurar, no sé, el navbar, por ejemplo, que lo tengo aquí, ¿ok? Ahora voy a, por ejemplo, no sé, a configurar los títulos, por ejemplo, ¿ok? Voy a modificar también, por ejemplo, los párrafos, ¿ok? Y listo. Muy bien. Esto por el momento lo vamos a documentar, todavía no lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, ahora uno dirá, bueno, se supone que ya, pues si ya lo compilamos, ya esto ya funciona súper bien. Pues no. Como podemos ver, el archivo .css sigue exactamente igual como lo habíamos dejado en el último compilado y por lo tanto ahora tenemos que volver a compilar nuestro archivo de SAS otra vez para que se actualice nuestro archivo CSS. Entonces, otra vez nosotros volvemos a hacer lo de antes, SAS main.sas, dos puntos, main.css. Y ahora esto va a ser más rápido porque ya, ya el archivo está creado y también la estructura que necesitaba. Aquí me tira un error, esto es por el font size de una de las variables que tenemos aquí. Ahorita vamos a ver las variables, entonces voy a documentarlo, lo voy a volver aquí a correr. Ok, y ya se actualizó. Entonces,
podemos ver que ahora aquí en el main.css ya tenemos actualizado nuestro archivo CSS y bueno, podemos volver otra vez a la página, recargarla y ahí ya tendríamos, por ejemplo, algunos tipos de estilo que les hemos aplicado como espaciados y otras cosas por ahí. Ok, bien. Eso lo podemos seguir haciendo así hasta completar todo nuestro archivo. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro tema que serían la parte de las variables. La parte de las variables es muy importante en SAS y es algo que nos permite ahorrar mucho tiempo a la hora de escribir código de CSS o aquí en la sintaxis de SAS. Entonces, las variables básicamente es que nosotros, por ejemplo, tenemos, no sé, vamos aquí a poner rápidamente variables y cómo se hacen, voy a poner aquí otra vez esto, y cómo se hacen las variables aquí en SAS. Bueno, se inicializan como en PHP con un signo de dólar, ¿ok? Y nosotros le escribimos un nombre, por ejemplo, color. Esto nos va a servir, por ejemplo, si nosotros tenemos que utilizar un mismo color en muchos lugares y para no estar poniendo a cada rato color dos puntos, tal, color dos puntos y el RGB a cada rato, podemos hacer una variable de color. Entonces le damos aquí dos puntos y el color en este caso va a ser un color para una letra que lo voy a poner que es anaranjado. Ok, entonces esto es una variable de SAS. Okay. Igualmente podemos, por ejemplo, hacer otra, qué sé yo, esta de la que ahorita corregimos aquí de font size. Ok. Y ahí tendríamos ya dos variables. ¿Cómo utilizamos estas variables? Bueno, como lo que está aquí documentado. Anteriormente yo hubiera tenido que hacer esto. Color, dos puntos, y el color que quiero. Ok. Y si nosotros compilamos esto, y nosotros vamos a ver si se cambió el color, vamos a poder ir a ver que pues sí hace el cambio, ¿verdad? Ahí lo tenemos, ¿ok? Pero con la variable ahora ya no lo hacemos de esta forma, sino lo hacemos color, dos puntos, y cómo se llama la variable, color. Entonces, igualmente aquí con el font size, ¿ok? De igual forma, volvemos otra vez a compilar esto. Antes de eso, quiero enseñarles una forma, porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿no hay alguna forma para no estar compilando a cada rato el código y que esto no se vuelva tan tedioso en algún momento? Sí, sí lo hay. Y hay dos formas de hacerlo. La primera es directamente aquí en SAS y es con la siguiente código que aquí lo tengo anotado y es SAS, posicionados en el mismo directorio, ¿verdad? SAS espacio, dos guiones, watch, ok, watch y el archivo de SAS, o sea, main.sas, dos puntos y el archivo de salida que es main.css. Entonces, una vez aquí, él nos va a empezar a decir que él está vigilando, es decir, él está viendo, aquí dice SAS is watching for change, ¿ok? Está viendo a ver si hay algún cambio y él va a estar ahí ejecutándose, ¿ok? Para pararlo simplemente le damos stop, control C, y le damos que sí, y lo hacemos otra vez, ¿ok? Aquí voy a corregir un momento aquí que esto es main, para que ya no me salga ese error de aquí, que no encuentro el archivo. Okay, y ahí ya está. SAS is watching for change. Muy bien. Entonces, ¿qué nos permite esto? Bueno, que él, con cada cambio que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, nosotros quitamos, no sé, el color, por ejemplo, y nosotros nos vamos directamente a la página y ya el color no existe. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver que ya el color anaranjado se fue. Entonces, ya no tenemos que estar compilando a cada rato el código. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la otra forma? Aquí podemos volver otra vez a la página. Podemos ver que ya otra vez el código, el color volvió. Con una extensión, lo podemos hacer con una extensión llamada live
¿ok? Por aquí está Live SAS Compiler. Es esta que está aquí. La instalamos como cualquier otra extensión, reiniciamos para que se apliquen los cambios y nos va a aparecer aquí algo llamado WhatSAS. Y entonces, primero que todo, por supuesto, si ustedes lo están haciendo desde esta línea de comandos, nada más tienen que darle control C para salir. Inclusive hasta pueden cerrar la terminal y todo. Nada más le dan hasta aquí WhatsApp y aquí él va a estar diciendo, ok, estoy vigilando que hayan algún cambio, estoy viendo que haya algún cambio, ok. Entonces vamos a poder ver que sirve igual. Por ejemplo, yo quito aquí el color, me voy a la página y puedo ver que ya el color no está. Inclusive lo puedo ver aquí para que ustedes lo vean. Pongo el color y aquí ya está el color. Entonces ahí lo estamos viendo. Voy a dejarlo así para que vean los cambios que voy a ir haciendo. Muy bien, una vez que ya tengo esto, ya conocemos cómo se hacen las variables. Así pueden hacer infinidades de variables. Ok, entonces voy a quitar esto que hice aquí para que no se, el código sea un poco más limpio. Okay. Ya tenemos variables de SAS. ¿Qué más sigue? Bueno, siguen el anidamiento. El anidamiento básicamente es que nosotros podemos acceder a un, digamos que a un, por ejemplo, a un selector dentro de otro selector. Entonces, ese anidamiento, pues simplemente es, por ejemplo, voy a poner aquí un momento. Ok, voy a poner aquí un momento el anidamiento. Y es, por ejemplo, yo le digo, bueno, yo, vamos a utilizar este mismo ejemplo aquí de el body. Entonces, por ejemplo, yo tengo un body, ahorita voy a comentar, voy a copiar de una vez voy a documentar y voy a copiar este aquí nada más para el ejemplo del anidamiento. Yo le digo al body, cambiar el background, pero además de eso, quiero que usted entre a los H2 y les ponga un color que es el anaranjado utilizando la variable y un padding de 1%. ¿Okay? Vamos ahora aquí a comentar esto y como podemos ver está funcionando porque ya nos está dejando los espacios del título. ¿Okay? Esto es un ejemplo de un anidamiento. Voy a comentarlo y a dejar cómo estaba esto anteriormente. Ese es el ejemplo de anidamiento y así lo pueden hacer con infinidad de, por ejemplo, si en el H2 posee, por ejemplo, un H1 o, por ejemplo, tiene un subtítulo, pueden entrar después de este H2 a lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, a un no sé, que tenga dentro un bottom, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden entrar directamente ahí. Ahora también lo que pueden hacer, utilizando también el anidamiento, es, por ejemplo, diciendo al punto lorem, recuerden que nosotros teníamos dos divs aquí, tenemos dos divs que se llaman con clase lorem 1 y lorem 2, entonces nosotros podemos decir punto lorem para entrar a una clase 1 punto lorem 2. Aquí, listo. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Vamos a aprovechar las funcionalidades y decir, cámbiale tanto al lorem 1 como al lorem 2 el color. Yo le voy a cambiar aquí un poco esto. Ok, aquí me faltó también una coma. Punto lorem 1, coma, punto lorem 2. Voy a cambiarles, voy a poner aquí una configuración a esto. Por esta que está aquí. Y como podemos ver, ya le cambió al lorem con un background de color blanco, un poco más pequeño el lorem. Bueno, aquí si extendemos la pantalla se puede ver de esta forma. ¿Okay? Muy bien, eso es parte también de lo que vendría siendo el anidamiento. Muy bien, vamos a ver si esta página, ya tengo el párrafo, tengo el H2, tengo el navbar y tengo el body. Ok, bueno, por el momento vamos ahora a, eso sería todo con respecto al anidamiento. Vamos ahora a continuar con la otro tema que sería imports. Este import es muy importante y es algo maravilloso que yo le encontré a SAS y es que
vas a poder tener una estructura de archivos en los cuales vas a poder importar, puedes tener hasta 5 archivos SAS, donde vas a tener, por ejemplo, código para reutilizar todas las variables en un mismo archivo, y al final vas a poder hacer imports de todos esos archivos en el archivo, por ejemplo, main.sas, que para eso fue que lo creamos, para este ejemplo específicamente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, dentro de la carpeta SAS que teníamos, vamos a crear un nuevo archivo que va a ser, por ejemplo, a los archivos que son para importar, la sintaxis del nombre es guión bajo, y por ejemplo, después de ahí ustedes pueden hacer para lo que quieran. En este caso yo voy a hacer un archivo para importar donde solamente van a haber variables. Entonces yo le hago guión bajo variables.sas. ¿Ok? Y entonces aquí, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es agarrar estas variables que están aquí para no tener que hacer esto aquí y que mi código sea más bonito y tener todas las variables en un mismo archivo, quitarlas de aquí, y vamos a ver, por ejemplo, que ahorita, si nosotros vamos a la página, pues básicamente eso está, si nosotros lo recargamos, el color y eso va a permanecer ahí, pero nuestras variables no existen, ¿verdad? Todavía ellas no están ahí, solamente el background, pero podemos ver que nosotros el color anaranjado, que fue el que pusimos, sigue aquí, pero nosotros ya no tenemos las variables ahí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para agarrar esas variables de color anaranjado y importarlas de otro lado? Entonces, bueno, lo que podemos hacer es, por ejemplo, venirnos a nuestro archivo variables.sas, copiar eso aquí, ¿verdad? Y lo que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, aquí ya nos está diciendo que hay un error. ¿Cuál es el error? Bueno, que hay una variable indefinida. ¿Cuáles son esas variables indefinidas? Pues las que teníamos aquí antes, donde teníamos las variables aquí dentro y que ya no existen. Entonces, obviamente nuestra página aquí todavía tiene el color, pero nosotros nos podemos dar cuenta de que no está funcionando, no se está compilando el código de SAS. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, en nuestro archivo del main.css, nosotros todavía él sigue con estos cambios, pero en realidad ya esto cambió. Por lo tanto, él hace como un respaldo ahí, pero en realidad te está tirando errores aquí. Por eso esto es muy importante ver aquí la parte de lo que es la parte de la compilación. Ok. Dentro del de el archivo guión bajo variables, vamos a poder, poder tener aquí las variables. ¿Ok? Esas son las variables que vamos a importar. Ok, muy bien. Una vez que nosotros ya tengamos esto aquí, ¿cómo las importamos? Bueno, nos venimos otra vez al archivo del main.sas, y aquí arribita vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir para importar las variables @import, y aquí de una vez se nos completa como un file path. Es aquí donde nosotros vamos a poner el nombre del archivo, en este caso variables. No, solamente así, variables, guión bajo variables. ¿Okay? Y como podemos ver aquí ya dice success, que significa que ya todos los errores se han corregido y ya todo está funcionando correctamente. Muy bien. Si quieren, entonces aquí nos podemos ir a la página y ver que pues, esto aquí ya está funcionando, y que en el main CSS también ya los colores pues aquí están, antes estaban, pero estaba dando un error en la parte de lo que era la compilación de una vez. Bien, ahora, una vez que tengamos esto, por ejemplo, ya nosotros podemos hacer imports de lo que sea. Además, podemos inclusive hasta mover todo esto, quitarlo de aquí. Por ejemplo, aquí obviamente ya va, solamente vamos a tener un import, pero ya no tenemos nada en el archivo .css. Por lo tanto, en nuestra página
ya todo se va a volver otra vez como estaba originalmente. Inclusive entonces podemos aquí hacer una carpeta que se va, un archivo, perdón, que se va a llamar se va a llamar, por ejemplo, no sé, como reutilizable.sas y aquí un guión bajo. Y dentro de esto copiamos todo lo de antes. Y entonces nos venimos al main y damos aquí @import reutilizable nada más. ¿Ok? Él compila todo, lo hace bien y ahora podemos ver que aquí en el main.css ya está todo otra vez, como si nada, como antes. Nos venimos a la página y como podemos ver ya se están aplicando los cambios otra vez. Entonces, como podemos ver aquí con esto, esto nos va a permitir tener un código más ordenado, tener, por ejemplo, solamente un archivo que se compila, que solamente tenga puros imports, y nosotros tener un código donde sabemos que, por ejemplo, aquí están solamente variables, aquí, por ejemplo, solamente está código que vamos a poder reutilizar, o código que, por ejemplo, va a pertenecer solamente a, por ejemplo, al index del HTML, otro que va a pertenecer, por ejemplo, al signing, y así con, por ejemplo, el dashboard, y así con todos los demás carpetas o archivos que tengamos que van a conformar nuestra página nuestra página web. ¿Okay? Y bueno, con eso ya tendríamos lo que vendría siendo este tema, que es la parte de los imports. Ahora vamos a ver así la parte de lo que son mixins. ¿Qué son mixins? Los mixins básicamente, como nosotros conocemos, son funciones, ¿okay? Funciones que nosotros utilizamos, por ejemplo, en PHP, en JavaScript, en Java, etcétera. Son funciones que nosotros vamos a tener aquí que nos permite hacer SAS. Es decir, poder reutilizar una parte del código, qué sé yo, por ejemplo, nosotros queremos un border radius para solamente los anchor que tengan un 5% de border radius, pero queremos que también otros anchors o otros títulos tengan un border radius más exagerado, por ejemplo, de un 25%. Y nosotros, ¿cómo hacemos eso, por ejemplo, para reutilizar el código? Bueno, podemos hacer un mixing que nosotros le mandemos por parámetros una variable llamada radio y que nosotros cuando la vamos a ocupar ese mixing simplemente le digamos cuánto es el border radius que queremos y así nosotros vamos a poder utilizar ese código por todo lado y no tenemos que estar escribiendo a cada rato border radius con tanto porcentaje para que se hagan los bordes redondeados. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, por ejemplo, yo voy a agarrarme de esta clase que, bueno, voy a, por ejemplo, agarrarme aquí, hacer una carpeta nueva que se va a llamar mixins.sas. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo se hace un mixins? Bueno, mixins. Ok, ¿cómo se hace? Bueno, vamos a darle, por ejemplo, este mixins va a ser un igual, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros queremos cambiar? Por ejemplo, ya dijimos que el border radius, ¿ok? Y entre paréntesis vamos a agregar una variable que nosotros vamos a mandar por parámetros. En este caso, la variable se pondrá igual como PHP, por ejemplo, con signo de dólar o de peso. Y por ejemplo, ponemos aquí radio. ¿Ok? Una vez que tengamos eso, le damos espacio y recuerde hacer el enter. Si no se lo hace, usted lo pone. Y aquí nosotros podemos poner, bueno, yo quiero que se tenga entonces un border radius. ¿Ok? Y aquí le damos donde iría el porcentaje, por ejemplo, 33%, ponemos el parámetro que viene, que es radio. ¿Ok? Y ya nosotros tendríamos un mixing. Ahora, ¿cómo nosotros lo utilizamos? Bueno, yo voy a, por ejemplo, aquí lo único que me hace falta para poder que la página se vea bien es los anchor. Entonces, en el main.sas, perdón, aquí donde dice reutilizable, voy a poner aquí abajito
varios códigos, perdón, unas sintaxis con estilos para el anchor. Ok, aquí esto. Listo. Ahora, vamos a ver que, por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí a la página, ya tenemos los anchors aquí modificados. Y lo que vamos a hacer entonces ahora es, por ejemplo, voy a poner esto aquí para que se vea bien eso. Y aquí abajo vamos a decir, bueno, voy a llamar a la función, al mixing en este caso. Entonces, ¿cómo lo llamo? Con un más. Con un más. ¿Ok? Se llama border radius y yo le envío por parámetro. Recuerden que le envío por parámetro el porcentaje. En este caso, por ejemplo, yo le puedo decir que no sé, que sea de un 13%. ¿Ok? Una vez que yo ya haya hecho esto, pues aquí yo pues no tengo, digamos, como la forma en la que yo pueda agregar este border radius, porque yo no tengo, no tengo el import. Entonces tengo que hacer aquí el import. No lo hago aquí, sino lo hago en el main. Vamos a buscar el main, aquí lo tenemos, y vamos a hacer un import de el mixing. ¿Ok? Me faltó aquí el guión bajo. ¿Ok? Vamos a ver. Mixings. Muy bien, una vez que nosotros ya tengamos el import del mixings en la parte de reutilizable, entonces ya ahora sí el código se compila bien y podemos ver que ya en nuestra página pues ya tenemos los bordes redondeados de nuestros anchors del navbar. Entonces podemos, por ejemplo, inclusive, digamos que ya ahora aquí yo, no sé, en otra parte, yo tenga otro border radius, pero quiero que sea un poco más exagerado. Entonces yo digo, voy a utilizar otra vez border radius y le pongo, no sé, 34. O ahí ya podemos ver que sí son más exagerados los border radius, inclusive hasta, no sé, 67. Y ya, pues aquí se va a ver más exagerado todavía el border radius. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, básicamente eso es como una pincelada de lo que son mixings. Entonces, como podemos ver, nos ayuda bastante a utilizar el código o más bien a reutilizar el código. Ok. Y bueno, por último, para finalizar ya este prototipo o este demo, vamos a ver otro tema que son las clases extendidas o los extend o los inherits. ¿Okay? ¿Qué es esto? Bueno, digamos que nosotros podemos o queremos en algún momento que, por ejemplo, nosotros tenemos un alert, pero nosotros queremos que tenemos diferentes tipos de alertas. Digamos que tenemos un suceso, un warning, o tenemos un alerta de advertencia. Y nosotros queremos, por ejemplo, que ellas hereden todas los estilos de una clase padre que se llame, por ejemplo, alerts, pero que ellas también tengan, por ejemplo, su color principal. No sé, una es rojo, otro es verde, otro es amarillo. Entonces eso lo podemos hacer con clases extendidas. ¿Okay? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues simplemente vamos a crear aquí un nuevo archivo. Vamos a poner aquí extend.sas. Y yo aquí tengo cómo se utiliza. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a tener esto de aquí. Entonces, como le decíamos, por ejemplo, tenemos un mensaje, que es el que va a salir, el mensaje, por ejemplo, de la clase padre. Esto aquí es solamente para este ejemplo, pero no es necesario porque nosotros, por ejemplo, solamente podemos tener esto aquí. Esto, por ejemplo, puede ser inclusive hasta una clase o algo por el estilo, ¿ok?
Y nosotros tenemos esta clase que es una padre, donde tenemos estas configuraciones, estos datos, ¿verdad? Entonces, nosotros le vamos a decir, bueno, tiene un border, un padding y un color principal. Entonces ahora vamos a decir, luego yo voy a tener, un message que va a ser como el mensaje principal, que va a tener un extend, un arroba extend, que va a extender de aquí, de la clase padre, message-shared. ¿Okay? Esta es la clase como padre. ¿Ah? Ella hereda de esto. Pero también podemos tener, por ejemplo, un alerta de suceso. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, digamos que va a extender de la clase padre, pero va a tener una propiedad específica, una propiedad propia de él, valga la redundancia, que va a ser color green. Otra, por ejemplo, el mensaje de error, color red, otro de yellow. ¿Okay? ¿Cómo podemos aplicarlo esto a nuestro ejemplo? Bueno, podemos hacer lo siguiente. En la clase reutilizable, yo puedo tener nuestro lorem aquí, y yo lo que voy a hacer, por ejemplo, es lo siguiente. Voy a quitar este lorem de aquí. Si yo quito eso, vamos a poder observar que ya en nuestra página, pues ya no vamos a tener el lorem como lo teníamos antes. Entonces yo me voy a ir, por ejemplo, a extend. ¿Ok? Voy a hacer una clase padre que digamos que va a ser, se va a llamar así, signo de porcentaje. Voy a poner aquí lorem. ¿Ok? Voy a arreglar un momento aquí esto. Y entonces yo lo que voy a decir es, por ejemplo, al punto lorem 1 y al punto lorem 2 van a extender, de porcentaje lorem. ¿Ok? Pero además de eso, yo, por ejemplo, no quiero que tengan un color aquí, sino, por ejemplo, yo quiero que tengan el color aquí. Entonces yo le digo aquí background white. Entonces ahora yo me vengo aquí a reutilizable y hago mi import. Eso es muy importante. Si ustedes van a hacer imports que se están utilizando en otro archivo, lo tienen que hacer, no lo tienen que poner en el main. En el main ustedes nada más van a llamar a los archivos que contengan, digamos que todo el código. Pero si yo, por ejemplo, en reutilizable estoy ocupando de otro archivo, tengo que hacer el import. Eso es muy importante también que lo sepan. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a hacer extends. ¿Ok? Creo que por aquí es extend. ¿Ok? Aquí ya esto me dice que está success, ya no tienen errores ni nada. Entonces yo me vengo para acá y puedo ver que ya ahora se está aplicando utilizando las clases extendidas. Y así lo podemos hacer como cualquier cosa. Voy a disminuir un poco esto aquí para que no sea tan exagerado el border radius. Voy a poner esto aquí. ¿Ok? Y ya ahí lo podemos tener. ¿Ok? Al final, ¿cómo se para, por ejemplo, de que no me deje de estar tirándome aquí ver los cambios? Pues nada más le volvemos, mientras tenemos abierta esta terminal, le damos clic aquí, ya él va a parar, aquí dice not watching, y podemos ya cerrar esto y cerrar el puerto. ¿Ok? Ya nos dice ahí que ya, ya cerramos todo. Y bueno, básicamente esto sería todo con este prototipo de SAS. Como pueden ver, la documentación es extremadamente completa, tiene muchas cosas. Nosotros, voy a cerrar un momento aquí esto, tenemos aquí Learn SAS, donde tenemos muchos basics, donde tenemos las variables que ahorita vimos, tenemos nesting, partial, modules, mixings, extended o inherence, que también ya lo vimos. Tenemos operators, tenemos muchas cosas más, y esto solamente es para aprender. También aquí tenemos la documentación que tiene aún más cosas. Aquí tenemos los contenidos que tienen. Y bueno, básicamente
eso sería todo con respecto al prototipo y a lo que teníamos que ver con SAS. Ya para finalizar y para llegar a la introducción, Esteban, no sé ahí si quiere compartir la pantalla con la introducción, perdón, con la conclusión. Bueno, ya para concluir, podemos decir que SAS, nosotros sin tener conocimiento de nada, sin haberlo conocido solamente, en el caso mío, y yo creo que también está solamente como escucharlo, ¿ok? Podemos ver que siendo, no teniendo experiencia de nada, viendo documentación y también algunos otros recursos, podemos darnos cuenta de que fue una gran ventaja tener SAS en una página, porque esto, por ejemplo, nosotros cuando estamos solo teniendo CSS y HTML, podemos tener archivos de .css extremadamente grandes y como podemos, y también a veces muy desordenados. Y como podemos ver con SAS, podemos ordenarlo en diferentes archivos, podemos llamarlo todo con solamente imports y podemos tener el código más limpio y más claro y también es visualmente más entendible. Entonces, es una gran opción, es un preprocesador de CSS, yo creo que es, según la información que vimos, uno de los más utilizados en el mercado y pues los invito a que si quieren conocer más de SAS, pues vean su documentación, vean otra vez este video para que ustedes puedan repasar más si les quedó ahí alguna duda y también poder explorar más este preprocesador y poder utilizarlo en sus proyectos, inclusive hasta utilizando Bootstrap, porque obviamente hay cosas que tal vez no podemos hacer con algún framework como Bootstrap o Bulma, y lo podemos hacer con CSS. Entonces, Esteban, no sé si usted tiene las últimas palabras para concluir el video. Pues sí, como vimos, compañero, es una excelente herramienta que nos permite hacer muchas cosas y además es muy fácil de usar, muy fácil de aprender. Como Uh -huh, vimos en estos pocos minutos que vimos simplemente una pincelada de lo que se puede hacer, es algo súper entendible que ya simplemente con el conocimiento de CSS podemos aprender fácilmente. Y también, o sea, esta herramienta nos permite hacer muchas cosas. Es, como decía el compañero, una de las más utilizadas por esta misma razón, porque permite esta facilidad y este montón de herramientas que podemos utilizar para crear páginas web o aplicaciones web pues sumamente interactivas y atractivas para las personas usuarias de esto. ¿No? Entonces, yo pienso que la verdad es una muy buena opción para utilizar, muy fácil, muy sencilla de utilizar y de aprender. Em, sí, sí se aprendió mucho, ya que no conocíamos de, pues este preprocesador, perdón, ajá, pues es bastante útil. uh -huh. Bueno, entonces ya llegaríamos al fin de este video del trabajo de investigación de programación en ambiente web 1. Entonces, ya podemos dar por finalizado el tema de SAS. Muchas gracias. Muchas gracias.